días, queridos hermanos. Desde acá les saludamos en el amor del Señor. Estamos acá en Puerto Montt, de la región de los lagos, y este lugar se llama el Mirador de la Bahía. Y tengo una invitada ya para que pueda saludar a la congregación Camino de Restauración. Hola mis hermanos, buenos días, soy la hermana Katy, saludo al pastor Ángel, a la hermana Jimena, a cada uno de los hermanos y las hermanas del ministerio. Así que para mí es una bendición estar compartiendo la palabra junto a mi hermana Sandra. Y voy a leer un salmo de la palabra, el Salmo 86:9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Amén. Amén, que el Señor bendiga a mi hermana Cata de la disposición de poder estar conmigo acá en este día, ya donde vamos a glorificar el nombre del Señor, porque Él es la persona más importante en este lugar. Bueno, vamos a orar y dándole gracias al Señor en esta mañana para que el Señor nos bendiga y pueda ayudarnos cada día. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana, por este día que nos permite de poder estar acá, Señor, en esta ciudad hermosa también. Padre, bendiga a los pastores, bendiga, Señor, a la familia de la fe, que sea usted con ellos, que sea usted fortaleciéndolos, Señor, y si están pasando en este momento difícil, Señor, sea una enfermedad o que tengan el virus, Padre, usted ponga sus manos, Señor, para que pueda ayudarlos, pueda sostenerlos, Señor, y pueda obrar sanidades, Señor. Di la palabra y será hecho, Señor, cada situación y cada enfermedad, Padre amado. Bendice, Señor, a nuestra familia, bendice a las misiones, bendice a cada uno de mis hermanos que están fuera, Señor, predicando tu palabra de una forma, Señor, aún en este medio, Padre. Sea con pandemia, Señor, usted siempre tiene el control de todas las cosas. Bendecimos, Señor, a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero que también busquen en su Biblia en Mateo 9, del 35 al 38, pero vamos a leer solamente el 37 y el 38. Entonces dice Jesús a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Tenemos tanta necesidad de poder mandar obreros. Por eso el Señor dice: rogad al Señor de la mies, que es nuestro Señor Jesucristo. Pidamos al Señor, cierto, que estemos dispuestos, que tengamos un corazón dispuesto de poder servir al Señor, de poder entregar este amor inmenso, ¿sí?, para que le podamos entregar a la familia. El Señor nos desafía a tomar decisiones y conciencia de nuestra misión y comisión en este mundo convulsionado en que vivimos. Realmente estamos en tiempos de pandemia, donde han pasado muchas situaciones nuestros hermanos, cierto, que no estamos ajenos a eso, pero la iglesia avanza, la iglesia no se detiene. Usted avanza, usted es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Así que sigamos adelante, hermano, en esta gran comisión que el Señor nos desafía a poder evangelizar a su familia, a su compañero de estudio, a un familiar y incluso a un desconocido. Sigamos haciendo la tarea, porque es tarea de todos. Misión es tarea de todos. Así que juntos extenderemos el reino de Dios. Que el Señor les bendiga desde acá, de la región de los lagos. Y sigamos disfrutando el culto con las alabanzas y con la hermosa palabra del Señor. Así que estemos atentos a escuchar su voz. Le bendecimos desde acá, de Puerto Montt. Chao. Cristo es la roca del poder. Escóndeme, 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 hasta que pasemos el torrente.
Dios nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En tu amor confiamos, hay descanso en Él. Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Camino de Restauración. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana compartiendo una palabra del Señor. Mi nombre es Álvaro Escobar, soy diácono de la Iglesia Cristo el Fundamento, en la que sirvo junto a mi esposa. Ella se llama Paulina Gatica y está embarazada. Ya estamos pronto a tener nuestra primera hija, se va a llamar Elizabeth y estamos ya pronto a tenerla en nuestros brazos. Nosotros somos parte del grupo Potencial Misionero de la Asamblea de Dios, de la Dirección de Misiones, y estamos preparándonos para viajar en unos años más al campo misionero, a la selva, a trabajar en educación cristiana. Tenemos un llamado para formar líderes y para capacitar a los líderes que ya están trabajando en la palabra del Señor, especialmente en comunidades indígenas. Y bueno, yo fui muy bendecido cuando el pastor Ángel me invitó para estar hoy día con ustedes, y al mismo tiempo cayó sobre mí el peso de una responsabilidad, porque ustedes son una iglesia muy amada por nosotros y por Dios también, y Dios siempre quiere hablar a su pueblo, y obviamente ustedes se van a reunir hoy día para escuchar una palabra de parte del Señor, y es mi deseo que yo pueda ser usado como un instrumento para hacer llegar esa palabra a sus corazones también. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ¿les parece si oramos para comenzar este tiempo y dejamos todo lo que vamos a hacer esta mañana delante del Señor? Oremos, acompáñenme por favor. Dios amado, le damos gracias por el privilegio de estar reunidos en torno a ti. Gracias por esta oportunidad tan hermosa que me das de poder compartir una palabra con mis hermanos. Ruego que tu Espíritu Santo me ayude y ayude a cada hermano a poder entender lo que tú quieres decirnos, y que podamos alinear nuestros corazones contigo en torno
a tu gran propósito, a la gran comisión que nos has encomendado. Ayúdanos, Espíritu Santo, lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en primer lugar, me gustaría invitarle a abrir su Biblia en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 28. Perdón. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 28, del verso 16 al 20. Y bueno, este tiempo de pandemia nos ha ayudado mucho a tener tiempos de calma y tiempos de evaluación. No siempre nos damos el tiempo de evaluar las cosas que hacemos. Generalmente al final de un semestre o al final de un año nos sentamos un poco y echamos una cuenta atrás y vemos si lo que hemos estado haciendo está bien, está mal, cómo va el fruto de nuestro esfuerzo también, cómo va nuestra vida delante de Dios. Y ese es un ejercicio muy sano y que nosotros tenemos que procurar siempre hacer para ver si nuestras vidas están alineadas con Dios. Y una de las cosas que Dios me hablaba este tiempo era respecto a alinearnos con la gran comisión, con la tarea que Él nos ha dejado. Y vamos a leer aquí en el verso 28 este pasaje de la palabra del Señor. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, el pasaje que acabamos de leer está situado entre dos eventos importantes, entre la resurrección de Cristo y el día de Pentecostés. Recordemos un poco cuál es la ocasión en la que se desarrolla este pasaje. Los acontecimientos anteriores que habían vivido los discípulos y que todavía estaban muy vívidamente en sus mentes. Los discípulos habían sido testigos primarios de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo. Lo habían contemplado con sus ojos y palpado con sus manos, tocante al verbo de vida, como dice el prólogo de Primera de Juan. Habían estado con él, por ejemplo, cuando enseñaba, cuando refutaba los argumentos de los fariseos, cuando sanaba a los enfermos, cuando multiplicó panes y peces y hacía milagros, cuando echaba afuera demonios de personas que estaban atadas a ellos con toda autoridad. Le vieron resucitar muertos incluso. Y una cosa más, que incluso Juan dice que si se colocaran una por una todas las cosas que hizo el Señor en un libro, no cabrían libros en el mundo, dice él, usando una figura retórica para expresar lo muy amplio que fue el ministerio del Señor Jesucristo. Pero también los discípulos la habían visto al final de sus días. Habían visto su pasión, su muerte y su resurrección. Ahora estaban viviendo. Le vieron orar en el Getsemaní, vieron su arresto, vieron su juicio ante el concilio, su juicio ante Pilatos, vieron su sentencia de muerte, su crucifixión, y ahora estaban contemplando la resurrección del Señor Jesucristo. En este escenario ocurrió de la siguiente manera. Un día domingo estaban las dos Marías, María Magdalena y la otra María, como se le refiere en el texto, y fueron al sepulcro y se les apareció un ángel que le dijo que el Señor había resucitado. Les invitó a ver el sepulcro, vieron que estaba vacío y Él les dice que vayan pronto a contarle a los demás discípulos esta noticia de la resurrección de parte del Señor, y que el Señor les iba a esperar a ellos en Galilea. Allá le iban a ver. Después de esto, mientras iban de camino a contarle a los discípulos, se les aparece el mismo Señor Jesucristo. Les consuela y también les dice que les vuelve a repetir la misma idea de que Él lo iba a estar esperando en Galilea. Así entonces llegamos al momento descrito en el texto que acabamos de leer. El texto comienza diciendo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron,
le adoraron, pero algunos también dudaban. Respecto a el adorar, no nos causa ningún problema porque era como lo que era de esperarse, ¿cierto? Que cuando le vieran resucitado, produjera en los discípulos un instinto de adoración, un deseo de adorarle por lo majestuoso de su resurrección. Pero la aparición de Jesús frente a los discípulos provocó dos reacciones. No solo le adoraron, sino que también algunos dudaban. Dudar significa vacilar, titubear o estar dividido entre dos opiniones. Probablemente los que dudaron en realidad estaban dudando de lo que estaban viendo, dudaban de sus propios sentidos quizás, pero era algo tan grandioso e increíble que ellos no estaban seguros de lo que estaban viendo. Aquí podemos ver cómo es que Dios llama a todo tipo de personas. Dios no solamente llama a hombres que han crecido en su fe, sino que Él nos llama a todos. Y Él nos va preparando en torno a la tarea que Él nos ha llamado. El discipulado no estaba conformado solamente por hombres fuertes en su fe, sino que también por hombres débiles en la fe que dudaron. Y Jesús no les reprende por su incredulidad, sino que Él les comisiona y les envía a las naciones. Fíjese lo que el Señor hace ahí. Podría haberlos reprendido por la actitud que tuvieron algunos, pero no. Él pasa por alto eso y les confía una tarea. Así también Dios no necesita que usted y yo seamos personas perfectas para que comencemos a trabajar en su obra, sino solamente que seamos discípulos obedientes y dispuestos, porque Él es quien nos capacita y quien nos perfecciona en el ministerio. Los versos que vienen a continuación, del 18 al 20, encierran las palabras con las que Jesús introdujo la Gran Comisión y son una expresión comprimida de su voluntad para con sus seguidores. ¿Usted ha tomado alguna vez algún néctar que esté muy cargado? ¿O un jugo, una pulpa de algún jugo, una fruta, y que está muy concentrado? Algo así es los pasajes que vienen a continuación. Tienen mucha riqueza y por eso vamos a ir viéndolo con calma, para que podamos extraer de ella todo el aprendizaje que necesitamos entender. Usted notará que se usa 4 veces el término todo. El Señor lo emplea 4 veces y eso marca la completa amplitud de su mensaje. Dice: toda potestad me es dada, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas. Y al último dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En primer lugar, para los que les gusta tomar apuntes, el primer punto es la autoridad absoluta de Cristo para la Gran Comisión. Aquí podemos ver esto, la autoridad de Cristo para la Gran Comisión. El versículo 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El término potestad, en su idioma original, que es el griego, es un sustantivo rico en significado y con variedad de matices. Se refiere a un poder, una autoridad, una facultad, una libertad para actuar o un privilegio que se posee. Es decir, al decir, me ha sido dada, el Señor utiliza una voz pasiva que se traduciría mejor como me fue dada en un momento puntual y preciso. Esta autoridad le ha sido dada al Hijo por el Padre. Dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Esto de los cielos y la tierra señalan el alcance de su facultad y que es sobre todo el universo, tanto en lo espiritual como en lo creado. Esencialmente, lo que Jesús está asegurando aquí es que está diciendo: el Padre me ha dado toda libertad y derecho absoluto para actuar sobre todo el universo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Él nos está dando esa garantía. Yo tengo toda la autoridad para obrar, que el Padre me la ha dado, entonces yo los envío. Solamente en la autoridad de Cristo es posible ser siervos que hagan su voluntad y que nosotros podamos proyectar también la obra evangelística de manera local y también global. Es en la autoridad de Cristo que se logra hacer esto. Recuerdo una experiencia cuando viajamos el año 2019 a la selva de la Amazonía en Perú,
a trabajar junto con la pastora María Antonieta Cava. Tuvimos que hacer un viaje largo, de avión hasta Lima, después de Lima a Ayacucho, una ciudad que está a más de 2.500 metros de altura en la sierra peruana, que vendría siendo la cordillera de los Andes, que atraviesa por la mitad del Perú. Y después de llegar a esa ciudad de Ayacucho, tuvimos que hacer un camino zigzagueante, descendiendo hasta la selva central, donde ella vivía y donde servía también. Y allá pudimos ver cómo ella trabajaba con líderes de comunidades nativas, trabajaba en una iglesia local también donde se congregaba, y vimos el respaldo de Dios para con ella. ¿Cómo es que ella hablaba con líderes de diferentes comunidades? Era una mujer soltera y Dios aún así le honraba y se abría paso entre medio de las comunidades indígenas. También cuando ella tenía que orar por enfermos, oraba, ponía las manos sobre ellos y estos eran sanados. Cuando tenía que enseñar, lo hacía con autoridad. Y cuando faltaba el dinero, oraba y Dios enviaba el sustento también, la provisión que ella necesitaba. Autoridad de Dios sobre su vida y sobre su ministerio. Dios quiere usar gente común y corriente para hacer grandes cosas. Entonces yo le invito a usted también a que no tenga temor y no vea las personas que sirven al Señor como algo muy alejado, imposible de lograr, que no vea solamente sus limitaciones, sino que pueda ver más allá de eso lo que Dios está dispuesto a hacer y la fidelidad de Dios que Él prometió. Usted puede, cuando usted decide ser obediente al mandato de Dios, Dios le respalda. ¿Con qué autoridad podemos ser luz en un mundo posmoderno que rechaza los absolutos y que abraza convicciones contrarias a la palabra de Dios? ¿Con qué autoridad podemos decirle a un musulmán o a un budista o a cualquier otro de otra creencia que su sistema religioso en el que ha creído por tanto tiempo no es verdad, porque solo hay una verdad, que es la verdad del Evangelio de Jesucristo? ¿Con qué autoridad le hablaré a mi familia, a mis compañeros de clase, de trabajo, y les presentaré el Evangelio? No es la autoridad de un cargo que usted tenga en su iglesia, no es la autoridad de su corporación, ni la del programa de estudios que acaba de completar. Aunque dicho sea de paso, estas tres cosas son buenas y son importantes y necesarias. Incluso yo diría hasta un requisito para los que tienen un llamado a ir. Pero no es con la autoridad de estas instituciones con la que usted va, sino que es la autoridad de Cristo, delegada a su vida. Seguimos leyendo el pasaje en el punto 2, el llamado y su alcance. Escuche estas palabras con atención, por favor. El Señor dijo: por tanto, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hasta ahí vamos a leer, porque después sigue también una frase que vamos a leer en el punto siguiente. Esto que acabamos de leer, desde el por tanto, es el aspecto de la gran comisión que nos respecta a nosotros. Él dice al comienzo que toda autoridad le ha sido dada, pero después dice: por tanto, id. Y es la tarea que nos encomienda el Señor. La palabra por tanto es una conjunción que introduce un concepto como resultado de lo que le antecede. Él, en otras palabras, Él está diciendo: como me ha sido dada toda autoridad, por tanto yo les envío para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Está dicho en modo imperativo, es decir, es una orden dicha por aquel que tiene toda autoridad para hacerlo. Algunos comentaristas señalan que la mejor manera de traducir la palabra id sería reemplazándola por la palabra yendo. Es decir, mientras vayan, hagan discípulos. Esto nos da a entender de que no es una tarea que podamos hacer una vez y ya está, sino que es algo que nos va a tomar, es algo que debiese permanecer en la iglesia.
¿Qué es esto de hacer discípulos? Primero vamos a describir lo que no es hacer discípulos. No es entregarle un folleto a una persona y ya basta, ya es un discípulo. No es que usted haga una campaña evangelística y los que pasen adelante y anoten su libro en un listado de personas alcanzadas ya sean automáticamente discípulos, sino que se refiere a alcanzar personas para Cristo y desarrollarlos también en la semejanza de Cristo, enseñarle la doctrina, enseñarle los pilares de fe y desarrollarlo en la semejanza de Cristo, contribuir en su madurez cristiana. El discípulo es un aprendiz, un alumno, es uno que aprende de un maestro a fin de ser moldeado por él. Aquí el maestro es el Señor Jesús. Él es el maestro que nosotros tenemos y que nuestros discípulos tendrán también. Y nuestros discípulos y nosotros mismos también debemos ser formados a la estatura de Él. Este término discípulo también enfatiza que tanto el corazón como la mente y la voluntad deben ser ganadas para Dios para que puedan permanecer en la verdad. Cuando estábamos en Perú sirviendo en la comunidad acháninca, un amigo dijo: lo que estas personas necesitan en realidad, y fue una frase que me quedó grabada, él dijo: lo que estas personas necesitan en realidad es que haya pequeños Jesús, pequeños Cristos caminando entre medio de ellos. No necesitan mucho mensaje muy sofisticado necesariamente, sino que necesitan ellos ver personas que sean como Jesús caminando en medio de ellos. Y obviamente después vendrá etapas de crecimiento y todo eso. Es importantísimo al contemplar al momento de discipular el mostrarse como ejemplo. El maestro debe ser un ejemplo para los que está alcanzando. El diccionario de la misión de Pablo de Eiros define discipulado, como el proceso por el cual una persona que ha nacido de nuevo desarrolla una vida de obediencia bajo el señorío de Cristo y con la guía del Espíritu Santo, asumiendo su compromiso como cristiano con la iglesia y con el mundo. Debemos entonces hacer discípulos. ¿Y a dónde tenemos que ir a ser discípulos? ¿Cuál es el alcance de nuestra tarea? Dice: a todas las naciones. Al decir naciones no se refiere solamente a los países, sino que el término naciones se traduce del griego etne, que significa etnias. Y una etnia es algo mucho más específico que solamente un país. Etnia es una raza, un pueblo, un grupo cultural, una agrupación natural de individuos de igual idioma y de cultura. En un país pueden existir muchas etnias. Se me vienen a la mente los diaguitas, los aymaras, los pascuenses, ¿se acuerdan? Rapa Nui, los quechua, los selknam en la Patagonia chilena y cuántas otras más. Es decir, en un país pueden haber muchísimas etnias al mismo tiempo. Una de las estimaciones de etnias más serias es la que hace el ministerio Joshua Project, que dice que existen alrededor de 16.475 etnias en el mundo. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, reconoce solo 195 países. Contrástelo con las 16.475 etnias. Es una diferencia muy grande. Y se estima que 6.664 aún se consideran como no alcanzadas. El término no alcanzado se usa en misiones para describir cuando en una comunidad no se cuenta con nativos creyentes, ni tampoco con una iglesia, y menos con los recursos como para poder llevar la obra dentro del país, o dentro de la etnia en este caso. Muchas veces la gente nos dice a los que estamos involucrados en misiones: oye, pero ¿por qué vas a ir al campo misionero si acá hay tanta necesidad? Y bueno, acá tenemos que hacer una aclaración. La necesidad es la misma. Las almas de las personas acá en su país de origen, como en el campo misionero,
tiene el mismo valor delante de los ojos de Dios. Dios los compró a precio de sangre y ambos tienen el mismo valor. Lo que hace la diferencia es la oportunidad. Acá en la ciudad donde yo vivo, en Viña del Mar, hay sectores como Forestal, por ejemplo, que hay casi una iglesia por cada cuadra. O incluso hay unas cuadras de la parte alta de Forestal donde hay tres o cuatro iglesias en la misma cuadra. Imagínense, 100 metros, 4 iglesias, 4 comunidades distintas. Lo que hace la diferencia es la oportunidad. En la selva donde nosotros fuimos, los nativos de la comunidad Cháninca nos decían, al otro lado del monte también hay otras comunidades acháninca, pero que no han sido contactadas todavía. Imagínense, todavía no había ni iglesia ni obra misionera. Es decir, el contraste de nuestras realidades es muy grande. A veces vivimos como si fuésemos un caballo de estos que empujan las victorias. Se ha dado cuenta que los caballos que van delante de los carritos de paseo, las victorias que están aquí en Viña, en la avenida Perú, por ejemplo, tienen como unos antifaces acá que no les permiten ver hacia los costados. A veces vivimos igual que ellos, con estas tapitas que no nos permiten tener una perspectiva más amplia, y solo nos concentramos en nuestra realidad local como si eso fuese todo. Pero no es así. Hay lugares en el mundo en donde nunca nadie ha oído hablar de Cristo, ni siquiera una vez, donde millares de personas van caminando hacia un abismo eterno de perdición. Jonathan Edwards, un predicador del siglo XVIII, decía que los hombres inconversos están a punto de caer a su perdición eterna, como si alguien caminase sobre un techo que está podrido y que no tiene la capacidad como para mantener peso sobre sí. Imagínense como caminando sobre una cubierta y que en cualquier momento trastabillea, el techo se rompe y cae. Así están las personas perdidas, a punto de caer a una perdición eterna. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos ante esta situación? No podremos permanecer inmóviles y menos indiferentes. Debemos orar al Señor para que ponga en nuestro corazón más de su amor y más de su compasión hacia los perdidos. El texto continúa diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí notamos dos verbos que son claves, bautizar y enseñar. El bautismo bíblico es una actividad, no es una actividad que otorga salvación, sino que es un acto simbólico que representa gráficamente la muerte de la vida pasada y el levantamiento para una vida nueva. Es el medio por el cual una persona hace una proclamación pública de su fe y de su deseo de ser discípulo en las aguas del bautismo, y es como que dijera sin palabras: confieso mi fe en Cristo y confieso que Jesús ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación. Es un acto público que una persona hace. El Señor dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una de las tareas que tenemos que hacer. Y Él también enfatiza aquí, de paso, la Trinidad, de que nuestro Dios es trino, es la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Dice también, aparte de bautizar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La enseñanza de los mandamientos del Señor es una parte esencial de la misión de la iglesia, tanto acá de manera local como también de manera transcultural. El señorío de Cristo, el Señor Jesucristo, fue un maestro por excelencia. Le dio a la enseñanza un lugar importantísimo en su ministerio acá en la tierra, y Él enseñaba en todo lugar y en todo tiempo, ocupando muchísimas ilustraciones diferentes a partir de las situaciones cotidianas. ¿Recuerda usted que Él predicó en el Sermón del Monte sobre un cerro? ¿O él predicó también en una barca, o a la orilla de la playa, o cuando estaba en la sinagoga, o en la casa de los hermanos, incluso en la calle, cuando
se daban algunas situaciones, él tomaba de ahí mismo ilustraciones y predicaba por parábolas, enseñanzas profundas, pero de una manera clara y sencilla. Enseñar, en efecto, es transmitir un conocimiento o una habilidad de una persona a otra y va más allá de los límites de un aula de clases. Se puede también realizar de manera informal o incluso hasta doméstica. Nicolás Marcón, un pastor de Argentina, define enseñanza como una actividad que busca favorecer el aprendizaje y que genera un andamiaje para facilitar el aprendizaje de algo que el alumno puede hacer si se le brinda ayuda. A la manera de los andamios que se colocan a los lados de un edificio para construirlo y se van retirando a medida que el edificio se va terminando, la enseñanza sería la guía o el sostén que el maestro ofrece y que luego retira para favorecer el aprendizaje del alumno. Necesitamos además también enseñar todas las cosas que Dios nos ha instruido en su palabra. La palabra completa, no solo algunas cosas nomás, lo que más me agrade, lo que más le haga cariño a mi oído o a mi ego, sino que toda la palabra de Dios tenemos que enseñarla, toda la doctrina bíblica. De esta manera nuestros discípulos podrán ser creyentes maduros y que cuando vengan en pos de ellos con otros mensajes, con otros evangelios e intenten engañarles, ellos puedan permanecer firmes en su fe y en sus convicciones de fe. Los testimonios son buenos en medio de la iglesia. Nos hacen bien, nos animan. Los testimonios nos animan y aumentan nuestra fe. Nos hacen también cuando un hermano es sanado o recibe una ayuda de parte del Señor, dar gloria a Dios por eso. Pero al final del día, no es el testimonio lo que queda, sino que es la palabra del Señor la que queda en los corazones y produce una transformación. John Stott, un hermano que trabaja ampliamente en el área de las misiones, decía que la doctrina es la profunda convicción de los temas bíblicos como son explicados en la palabra de Dios y como son aplicados a la vida diaria. Repito, doctrina es la profunda convicción de los temas bíblicos y cómo son explicados en la palabra de Dios y cómo son aplicados a la vida diaria. Es decir, que lo que usted estudia en la palabra de Dios no solo debe quedar en un mero estudio, en un conocimiento que se acumula, sino que también tiene que ser aplicado a su vida diaria. Yo tengo que aplicar a mi vida lo que estoy aprendiendo de la palabra del Señor, inclusive lo que estoy enseñando en este mismo momento aquí delante de ustedes. Alguno podría pensar y decir, no, pero bueno, si yo voy a las comunidades indígenas en realidad no hace falta que sepan mucho, porque ellos saben menos que yo, pues no sé, así es fácil, pues, enseñarle, si ellos saben menos que yo no van a saber si es que me equivoco o algo así, pero eso no debiese ser nuestra actitud. De hecho, eso es una actitud antiética. Debemos, todo lo contrario, que hacerlo con dedicación, con amor, debemos prepararnos bien para enseñar una palabra a aquellos que son, en primer lugar, discípulos del Señor. Tenemos que tener el amor de Cristo en la enseñanza y saber que ellos son nuestros hermanos y que son valiosos entre los ojos de Dios. Tenemos una gran responsabilidad en esto de enseñar. Debemos guardar de no alterar el mensaje bíblico para que el Espíritu Santo pueda dar convicción a los creyentes de lo que Él mismo inspiró. Tenemos que reconocer la necesidad de aprender de la palabra de Dios y también de tener una actitud de humildad al enseñar y formar a otros. El tercer punto, continuando con la lectura, ya en el verso 20, la parte B, dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la presencia prometida del Señor. El Evangelio y la Gran Comisión
terminan con la gloriosa promesa de la presencia personal de Dios prometida. El rey con sus súbditos les promete su presencia hasta la consumación de los siglos. Este es el único recurso esencial para el cumplimiento de la Gran Comisión. Sin esto, nuestra tarea no sería posible. Sin esto no podríamos actuar en la autoridad de Cristo. Sin esto no podríamos ir a algún lugar lejos de nuestra tierra y sostenernos allá emocionalmente, no solo económicamente, emocionalmente, espiritualmente, y hacer la tarea con eficacia, si no va la presencia de Dios con nosotros. Al decir el Señor, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, al decir fin del mundo en su original, la expresión sugiere el término de una etapa, y no solamente así como una fecha final, pero que no se conoce, sino que se refiere al término de una etapa, al término de una dispensación. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. El énfasis no está en el fin, sino en la consumación de un proceso o un propósito de Dios. Esto coincide con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, la tarea de hacer discípulos que nos ha encomendado terminará. No habrá más ya necesidad de enviar gente. Dice la Escritura, no habrá necesidad de enseñar al vecino diciendo, conoce a Jehová, porque todos le conocerán. Esto habla de cuando el Señor venga, mis hermanos, ahí recién vamos a terminar nuestro ministerio. Hasta ese entonces tenemos que seguir trabajando con mucho esfuerzo y entendiendo nuestro rol en la Gran Comisión, de que es una tarea personal y una tarea que también que tenemos que hacer como iglesia y que es prioritario. Todo lo que la iglesia hace cuando se reúne tiene que ir en pos de esta Gran Comisión. Nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de evangelismo, nuestras clases de escuela dominical, los estudios bíblicos los días jueves, los cultos, todo tiene que ir en pos de ganar a personas para Cristo y formar a esas personas y enseñarles, y que estas personas puedan crecer en su relación con Dios y en su madurez cristiana. Haciendo una recopilación de lo que hemos dicho en este mensaje, a manera de conclusión, el punto 1, la autoridad absoluta de Cristo para la Gran Comisión. Él entonces nos garantiza eso, de que toda autoridad ha sido dada en el cielo y la tierra, y Él nos envía. El punto 2, el llamado y su alcance. El llamado que Dios nos hace es hacer discípulos a todas las naciones, enseñando, bautizando y enseñando toda la palabra de Dios. El punto 3, su presencia prometida, es quizás el punto más importante de los anteriores, de que Él nos promete, hermanos, que va a ir con nosotros todos los días mientras estemos haciendo la tarea. Ese es el condicionante. Mientras estemos ocupados en su obra, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta dispensación. Yo quisiera invitarle, mi hermano, a reflexionar en torno a esto y a que usted pueda orar conmigo en esta mañana y decirle al Señor: Señor, te presento mi corazón, te presento mi vida, quiero ser obediente a ti en este mensaje que he escuchado, quiero dar pasos y que tú me ayudes a ser obediente y a hacer un aporte en la gran comisión que tú nos has encomendado. Cierre sus ojos, hermanos, por favor, y acompáñenme en esta oración. Dios amado, le damos muchas gracias por poder estar reunidos hoy delante de usted en torno a su palabra. Y te pedimos que esta enseñanza que hemos escuchado hoy en la mañana quede guardada en nuestros corazones y al mismo tiempo nos empuje a hacer algo al respecto. Tú quieres, Señor, usar nuestras vidas con nuestra condición de hombres falibles, comunes y corrientes para alcanzar a muchos para ti y para formar a muchos, Señor, en las convicciones que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Usa nuestras vidas, por favor, y ayúdanos, Señor, a tener una actitud proactiva en esto de la gran comisión. Bendice, por favor, de manera especial te pido a la Iglesia Camino de Restauración, al matrimonio pastoral, al equipo que está sirviendo en el liderazgo,
y a cada uno de los miembros que está conectado en esta mañana y que va a ver este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Espero que algo de esto haya podido quedar en sus corazones y sin duda nos vamos a seguir viendo en alguna otra oportunidad. Un abrazo a todos y que el Señor les bendiga.